Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Con la llegada de las vacaciones de verano, el consumo generado por los estudiantes y familias experimenta un crecimiento considerable. Con el turismo y la educación y formación como protagonistas, la economía de verano se ha convertido en un motor clave para que China impulse su demanda interna. ¿Cómo es la situación general de la economía de verano en China y cuáles son los cambios más destacados del mercado de consumo de esta temporada estival? Para profundizar sobre esos temas, hoy tenemos el gusto de conectar a distancia con Xie Wenzhe, investigador del Departamento de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola, señor Xie, bienvenido a nuestro programa. Hola, señor. Hola a todos. Muchas gracias. El desarrollo económico es uno de los focos del gobierno de China para 2025. Antes de hablar de la economía de verano, ¿puede darnos un resumen de la economía del país asiático en el primer semestre? Frente a la incertidumbre de la economía mundial, en el primer semestre del año, la economía china logró un crecimiento del 5,3%. Esto no es fácil. Desde el año de 2023, el crecimiento económico de China ha mantenido una tasa superior al 5%. Para este año, el objetivo del crecimiento económico es del 5%. En la primera mitad de este año, el crecimiento económico indica que China tiene la capacidad de continuar el crecimiento económico superior al 5%. En el primer semestre de este año, un logro importante es que los ingresos y el consumo de los residentes también aumentaron 5,3% más o menos. Generalmente, más ingresos, más consumos. En la primera mitad de este año, 52% del crecimiento económico proviene del crecimiento del consumo. Generalmente, el mes de julio y el mes de agosto son los 2 meses para las vacaciones de verano. Durante estos 2 meses, la economía de verano es un acelerador para el consumo todo el año. Y también es una demostración de resiliencia económica de China. Se estima que en este julio y este agosto, la economía de verano podría alcanzar los 1,8 billones de yuanes, aproximadamente 250 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 15%. En la primera mitad de 2025, la economía de China ha resistido la presión externa. Su desempeño general se mantuvo estable mientras su estructura continuamente optimizada. El Producto Interior Bruto creció aproximadamente un 5,3% interanual, con un desempeño particularmente positivo del sector de servicios y la manufacturera de alta tecnología. El empleo y los precios se mantuvieron en general estables, con la tasa de desempleo manteniéndose en torno al 5% y el IPC se mantuvo prácticamente estable. La renta disponible per cápita de los residentes aumentó de forma constante y los ingresos de los habitantes rurales crecieron más rápido que los de la ciudad. El volumen del comercio exterior se expandió hasta superar los 21 billones de yuanes y la economía privada se vio impulsada aún más.
El consumo como motor principal del crecimiento económico sigue mostrando su fuerza. La demanda interna contribuye con casi un 70% del crecimiento del PIB y el gasto en consumo final representa más de la mitad de ella, convirtiéndose en un pilar fundamental para la mejora continua de la economía. Bueno, seguimos nuestra charla con el señor Xie Wenzhe. ¿Cuál es la característica más destacada de la economía de verano comparada con otros periodos del año? Ok, la economía de verano es un fenómeno económico cíclico. El consumo de los estudiantes y sus familias es la mayor parte de la economía de verano. Turismo, la expansión de educación y capacidades, el consumo en noche son tres áreas principales. La economía de verano es muy importante para promover el crecimiento del consumo y el crecimiento económico. En todo el año, menos del 50% del consumo se produce en la primera mitad del año y más del 50% en la segunda mitad del año. Desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre, el crecimiento del consumo se redujo gradualmente. Desde el tercer trimestre hasta el cuarto trimestre, el crecimiento se acelera. La economía de verano tiene dos características obvias. Primero, un largo ciclo, mayormente en el mes de julio y en el mes de agosto. Segundo, la escala de la economía de verano es grande. Solo el turismo como un ejemplo. En este verano se espera que el número de viajes supere los 2,5 mil millones. Esto superará el récord de 2019, el récord más alto antes de la pandemia. Sí, según su observación, ¿quiénes son los principales consumidores en la economía de verano y cuáles son sus motivaciones y preferencias de consumo? Uh-huh. En la economía de verano hay tres grupos principales de consumidores. Primero, los niños de 3 a 15 años y sus familias, representando 40% de la economía de verano. Segundo, los estudiantes de 16 a 24 años, principalmente los estudiantes de secundaria y universitarios, que representan 25%. Tercero, los jóvenes trabajadores, que representan 15%. En conjunto, estos tres grupos representan aproximadamente el 80% de la economía de verano. En el primer grupo, en China, hay más de
220 millones de niños y niñas. Mayormente estos niños, estas niñas y sus padres prefieren viajar en China. La expansión de educación y capacidades, claro, quieren mejor vivir y más tiempo vivir en casa. En el segundo grupo hay más de 100 millones de estudiantes de secundaria y universitarios. El turismo, el ocio y entretenimiento, los productos y servicios digitales son sus principales preferencias. En el tercer grupo hay más o menos 70 millones de jóvenes técnicos y administrativos entre 25 y 35 años. El turismo, ocio y entretenimiento es una principal preferencia del tercer grupo. Sí, así es. ¿Y cuáles son las diferencias en las tendencias de consumo en línea y presencial durante este periodo? ¿Es una amenaza o una oportunidad para el consumo presencial, el desarrollo del consumo en línea? En este julio, tanto el consumo en línea como el consumo presencial experimentaron un aumento significativo. Los datos en tiempo real de las plataformas digitales muestran que el número de pedidos en línea se ha duplicado. El consumo presencial, tales como turismo, restauración y las actividades científicas, culturales, deportivas, etc. Tienen dos nuevas tendencias evidentes. En primer lugar, las ciudades pequeñas y las zonas rurales están creciendo muy rápidamente. En segundo lugar, las regiones central y occidental de China han crecido mucho. A algunas personas les preocupa que el consumo en línea reemplace parte del consumo presencial. De hecho, en China ha demostrado que el consumo en línea puede promover el consumo presencial, lo que es una tendencia inevitable en el desarrollo de la economía digital. Claro, todavía estamos en las primeras etapas de la economía digital y el consumo en línea está creciendo rápidamente. En el futuro, en el proceso de digitalización, el consumo presencial también acelerará su crecimiento. Sí. Así es. Y desde una perspectiva por industrias, ¿qué sectores cree que han tenido un crecimiento explosivo durante el verano? En el verano de este año, impulsadas por el apoyo político, la innovación tecnológica y la mejora del consumo, muchos sectores están experimentando un crecimiento explosivo. Entre ellos, los más significados incluyen los
entretenimientos acuáticos, turismo deportivo, la economía de experiencia, la economía de noche, etc. La región oriental, especialmente la zona costeras, tiene una economía más desarrollada, más las ciudades grandes y medianas y más población, etc. Entonces, ahí hay más actividades deportivas. En ciudades muy grandes como Beijing y Shanghai, los recursos históricos, culturales, tecnológicos, etc., son muy ricos. Y la visualización digital y la experiencia digital de estos recursos están relativamente desarrolladas. Sí, en su opinión, ¿qué nuevas tendencias o formas ha mostrado el sector turístico durante las vacaciones de verano en los últimos años? Se puede resumir en 3 palabras clave: expresión, la tecnología, salud. En primer lugar, China está experimentando una transformación importante. La sociedad china ha sido una sociedad urbana. Casi 70% de la población vive en ciudades. También la economía china está experimentando una transformación digital y verde. A medida que aumentan los ingresos, la clase media de China se está expandiendo. Estos cambios no solo cambian el entorno macro del mercado turístico, sino también los principales factores que afectan el desarrollo futuro del mercado turístico. En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, la diversificación de las preferencias de los consumidores. Más y más industrias emergentes y nuevas tecnologías se han integrado al mercado turístico, ofreciendo a los consumidores mejores y más saludables productos y servicios turísticos. En tercer lugar, recientemente, los líderes chinos convocaron una conferencia de trabajo urbano que no solo es el cuarto hito en el desarrollo urbano de Nueva China, sino también una guía importante para el desarrollo del turismo urbano y rural. Por ejemplo, el primero principio de los trabajos urbanos es mejorar la vida del pueblo. Entonces, en las ciudades pequeñas, en las áreas rurales y en la región occidental, estas zonas y regiones relativamente atrasadas. Los mercados turísticos entrarán en una etapa de rápida expansión.
Así es, y en los últimos años muchas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la realidad virtual han tenido gran progreso. ¿Se han aplicado estas tecnologías en la economía de verano? Este año, en la economía de verano, la inteligencia artificial y la realidad virtual, RV, se utilizan ampliamente en turismo, comercio minorista, educación, transporte, servicio médico, etc. IA y RB no pueden acordar la distancia especial, pero pueden eliminar la distancia de información y conocimiento, lo que representa un cambio dramático para el mercado, la economía y la sociedad. Estos cambios son un resultado importante del desarrollo de la economía digital. En primer lugar, China está desarrollando la tecnología digital y la economía digital. Por ejemplo, China ha construido millones de estaciones bases de 5G y está probando tecnologías más avanzadas como el 6G, la tecnología, uh, el cuántico, etc. En segundo lugar, China está desarrollando un sistema económico digital completo de forma independiente, a pesar de la obstrucción de otros países. En tercer lugar, China tiene una población de 1,4 mil millones y un mercado muy enorme. La demanda del mercado impulsa el proceso de digitalización. También el proceso de digitalización impulsa el crecimiento del mercado de consumo, no solo el mercado de turismo. Sí. Y según su observación, ¿tiene el gobierno alguna política o medida para apoyar la economía de verano? Sí, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales se han tomado una serie de medidas para promover el desarrollo económico de verano. Por ejemplo, bajo la organización y coordinación del Ministerio de Cultura y Turismo. Los gobiernos de todos los niveles organizarán 39 miles actividades turísticas y de consumos, con un gasto público de alrededor de 570 millones de yuanes. Según las estimaciones, 1 yuan de gasto público puede embolsar 5 yuanes de consumo. A mí me parece que estas políticas públicas tienen tres importancias. Primero, el
orden. Sabemos que la economía de verano es de gran escala y se desarrolla muy rápidamente. Por lo tanto, necesita expandirse de manera ordenada. Segundo, la regulación, especialmente en la economía digital. El espacio digital no es un lugar fuera de la ley y debe estar regulado en consecuencia. Tercero, la confianza. Estas políticas son señales fuertes para los consumidores. Estas políticas públicas pueden aumentar la confianza de los consumidores. Sí. Sí, este año, con la expansión continua de la política de exención de visados en China, el mercado de turismo internacional ha tenido un crecimiento significativo. Ahora que es verano, ¿puede ofrecernos un resumen de cómo va el turismo internacional y qué actividades atraen más a los turistas procedentes de otros países? El número de las entradas de los turistas extranjeros aumentó significativamente. El ritmo o la tasa del aumento fue más de 50%, aún más de 100%, etc. Se estima que alrededor de 12 millones de turistas extranjeros van a ingresar a China en este verano. A mí me parece que estos turistas extranjeros mayormente tienen tres preferencias principales, como conocer a China, experimentar China, disfrutar de China, etc. Conocer a China significa que conocer la historia, la cultura y el paisaje natural de China, etc. Experimentar China significa que experimentar la vida de China, sentir la modernización, la digitalización de China, etc. Disfrutar de China significa que disfrutar de las comidas, la seguridad pública de China, los productos más mejores, etc. Sí. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Xie Wenzhe, por su valioso análisis. Ha sido un placer contar con su participación. Ok, mucho gusto. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.